Bienvenidos a otro episodio de ARGI, el lenguaje de la convergencia, el video podcast de la Cámara Argentina FinTech. Como siempre, escuchando las voces, escuchando las opiniones y los proyectos de todos los protagonistas de la industria financiera y tecnológica, y en este caso con dos invitados de un protagonista central del sistema financiero, que es nada menos que el regulador, el Banco Central. Vamos a estar conversando con dos integrantes del directorio del Banco Central para ver qué es lo que viene en materia regulatoria, para hablar del proceso de Open Finance, por supuesto, que es promovido por el BCRA, para ver cuál es el roadmap, cómo sigue, y por supuesto para establecer cuál es el mapa regulatorio que hoy por hoy tiene adelante tanto el sistema FinTech como el sistema bancario. Pedro Inchaupe, Juan Curuchet, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar por la convergencia. Vamos a hablar de este proceso de interacción, de integración entre la banca tradicional y el mundo FinTech, cada vez con una frontera más pequeña, ¿no? Cada vez con más interacción. ¿Qué balance hacen ustedes de lo que es la interoperabilidad del sistema financiero argentino? ¿Qué creen que ya se consiguió? Y por supuesto, ¿qué es lo que creen que falta? Bueno, creo que, primero, gracias por la invitación. Creo que el concepto de interoperabilidad es muy amplio y aplica básicamente a todas las verticales de la industria financiera. Nosotros la industria ya la vemos como una sola, ya es que FinTech por un lado, bancos por el otro, ya ha crecido tanto el ecosistema FinTech en los últimos 7 años que hoy son industrias totalmente complementarias unas con las otras, y sobre todo en el mundo pagos y crédito. Con respecto a la interoperabilidad, hubo un primer gran desafío con respecto a los pagos, por la complejidad tecnológica y por la fricción de dónde venía la relación en términos de pagos, ahí sí, entre los bancos y las billeteras. Creo que hoy eso está zanjado, ya faltan pequeños detalles en términos ya de experiencia de usuario, pero básicamente ya son fricciones tecnológicas propias de la complejidad de la implementación del proyecto. Pero en términos del día a día creo que hoy ese proyecto viene avanzando muy bien, porque cuando uno habla de interoperabilidad, atrás del mundo PSP hay muchísimas funciones, son 10 funciones: agregadores, adquirentes, administradores de viaje con QR, etcétera, que hace muy compleja la interoperabilidad de la infraestructura tecnológica habiendo tantos jugadores atrás, con lo cual en términos operativos y de infraestructura creo que esa parte se avanzó muchísimo. Y respecto a la interoperabilidad o a la convergencia de bancos y FinTech, ya lo vas viendo en distintos países de la región y en el mundo, que las FinTech arrancan siendo FinTech, empiezan a crecer, cada vez se mete más sistema financiero, cada vez se ofrecen más productos del sistema financiero, y en esa convergencia muchos de los grandes jugadores terminan aplicando licencias bancarias. Creo que Argentina todavía tiene un gap y una oportunidad de crecimiento, sobre todo en el estadio del mundo PSP, donde hoy nosotros tenemos un simple registro PSP o una licencia bancaria con 66 cuerpos normativos. Creo que ahí todavía tenemos un trabajo pendiente en el cual venimos trabajando, y trabajando mucho también con la Cámara para poder construir ese camino. Juan, desde el ámbito de la supervisión, esta interacción entre, y como decía Pedro, ¿no?, que con entidades que cada vez se parecen más, ¿eso genera una supervisión similar en ambos casos? Mira, el sistema evolucionó, y lo que antes era perro y gato, un Boca River, como si fueran dos criaturas enfrentadas, hoy es un sistema de cooperación y competencia. Y la filosofía que nos anima es a misma actividad, uno presume mismo riesgo, por lo tanto la regulación y la supervisión tiene que ser similar. Hay toda una agenda de trabajo donde hemos estado aumentando los requisitos regulatorios para algunas actividades, y esa es la convergencia regulatoria a la cual vamos yendo el próximo año y medio, ¿no? Y ese tema pasa a tener mucha más prioridad en la medida que se amplíe alguna posibilidad de negocio que está pidiendo la Cámara FinTech, que si el Congreso de la Nación o el Poder Ejecutivo determina
por nosotros mismos en algunos casos, permitirles llegar a determinados segmentos, bueno, tendrán que tener la misma regulación que los bancos en los que accedan a esa franja de negocio. Eso es, por ejemplo, cuando en algunos casos pedimos características específicas de auditores, aprobación de directores o de accionistas en base a un régimen de evaluación de idoneidad y experiencia, distintas situaciones. En algunos casos, en principio, hoy la fintech no, porque es capital propio, porque podés llegar a evaluar capitales mínimos por algunas actividades. Claro. Bueno, mayor responsabilidad va de la mano de mayores exigencias regulatorias también. Bien, y en este ámbito en que ya las regulaciones se van pareciendo y se van asimilando y todas los tipos de entidades también se van mezclando, allí, ¿cuál es la lista de lo que sigue? Recién hablaba de algunas franjas de negocio. El roadmap de lo que podría ser hoy la estrategia regulatoria del Central, ¿hacia dónde necesitará apuntar? Mira, yo creo que la agenda de Open Finance nos va a abrir un sinfín de oportunidades, de nuevos negocios y por ende el análisis de su respectivo marco regulatorio. Y ahí creo que estamos encarando como país una agenda Open Finance novedosa. Argentina tiene la mala noticia de estar muy atrasado en términos de una agenda de Open Banking, Open Finance. Lo que hicimos después de haber estudiado a muchísimos países que han implementado el esquema de Open Banking, es decir, un esquema de Open Finance mezclado con Open Data, donde lo que estamos trabajando es una mesa para poder disponer los datos, que las personas puedan disponer los datos, al final del día son sus datos, con quien ellos quieran. Tanto los datos que tienen el sector privado como los datos que tienen el sector público. Por eso es una mezcla de Open Data y Open Finance. Y lo estamos haciendo, construyéndolo con el sector privado sobre casos de uso, casos de negocio, que permitan poder ofrecerle productos y servicios a la gente. Eso va a movilizar mucho el ecosistema financiero, porque al lograr esa apertura, esa convergencia de infraestructuras y de datos, para poder ofrecer nuevos productos, es algo que no existe en la Argentina, es todo un camino nuevo que se va a abrir y que le va a permitir a la gente poder disponer de esa información para que le permita poder acceder a mejores créditos, a mejores tasas, a créditos que hoy no llega, o por informalidad, o por acceso, por conocimiento. Con lo cual, creo que la agenda para adelante, en términos de Open Finance y Open Data, nos va a cambiar mucho el esquema del roadmap para adelante, y la estamos construyendo con el sector privado. Bien, y eso será secuencial, digamos, será primero tratar de alcanzar algún acuerdo en algún tema específico. Por eso decía, allí los primeros objetivos a alcanzar, ¿cuáles serían? Mira, yo lo plantearía en términos de visión, ¿no? Vamos a un país de creciente libertades en todos los terrenos, la cambiaria, los instrumentos de pago, la incorporación de la tecnología de blockchain y el mundo de los criptoactivos. Esa es la visión a mediano plazo. Entonces la regulación va a ir acompañando eso. No hay meta específica, concreta, en noviembre aprobar tal cosa, en diciembre tal otra. Pero vamos a ir a un esquema que fomente el dinamismo y la cultura emprendedora que hay en la Argentina. Y le quiero decir una cosa que hoy no llegó a salir en el panel acá en el fórum. Al mismo tiempo que imaginamos esta mayor regulación, vamos a tener cuidado para no ahogar la iniciativa, los nuevos proyectos que nacen de cero, que no pueden aceptar una carga regulatoria excesiva porque tiene costos. Se trata de cómo acompañar la madurez de algunas organizaciones al mismo tiempo que mantenés la frescura y el dinamismo de los creadores, que siempre va a haber gente inventando cosas nuevas, ¿no? Bien, ahí hay un punto importante, porque también en el medio de toda esta integración que trae Open Finance, también se van a juntar en una mesa jugadores muy grandes y jugadores muy pequeños, y todos van a tener una porción de datos para aportar en base a su tamaño. Allí, ¿qué es lo que va a prevalecer? Tal vez el que tenga muchos datos, la gran institución va a decir, bueno, si viene un jugador pequeño a buscar mis datos, los va a tener que pagar. Allí va a prevalecer el espíritu de que haya Open Data y Open Finance, digamos, que todo el mundo tenga acceso a esa información, o va a prevalecer las relaciones comerciales que puedan establecer entre los propios jugadores. Mira, es cuestión de marcar bien los incentivos. El Open
banking arrancó mandatorio y gratuito, hoy está cambiando el mundo porque no tiene los incentivos correctos, porque al final del día tiene que haber un negocio atrás. Pero vos lo estás poniendo en la institución. Nosotros lo intentamos ver al revés, desde la persona. Si al final del día yo quiero compartir los datos que yo construí, tanto en el sector público como en el sector financiero, con una fintech que es nueva, porque yo confío y quiero que tenga mi información, yo lo voy a tener que poder hacerlo. Ahora, toda esa infraestructura tiene un costo. Ese es parte del costo que al final del día lo van a pagar los jugadores del sector privado que quieran participar del sistema Open Finance. Y eso es un incentivo correcto para que yo pueda compartirlo. Después el costo propio que tiene el desarrollo de esa infraestructura es algo que estará en el precio de los productos que me ofrezcan. Y ahí es donde está la competencia, ahí es donde están los incentivos correctos para que la competencia se desarrolle y las personas puedan compartir esa información con quien se lo ofrezca. No es que va a ser desde las instituciones, sino nosotros nos centramos en el usuario financiero. Bien. Porque el interés central es ese, justamente proteger al usuario financiero y alentar un mejor servicio al usuario financiero. Entonces la empresa, ese es el marco, que no es contradictorio, una empresa que se focaliza en el cliente y en el servicio, pero no es el interés de la empresa, es el interés de la empresa en la medida que está alineado con el interés del usuario. Cuando ahí, digo, yendo al ejemplo, la gran empresa que tal vez no tenga el incentivo de compartir su información con una empresa pequeña, si el usuario así lo quiere, va a tener que hacerlo por regulación. Por eso es mandatorio. Cuando vos esto de manera voluntaria no pasa, o no pasa de manera abierta, sino que pasa en circuitos cerrados. Entonces, por eso tiene esa incomodidad que tiene que ser mandatorio, pero bueno, tenemos que hacerlo con los incentivos correctos, porque al final del día vos tenés que dar la posibilidad a la persona que pueda compartir esa información. Pero bueno, desarrollar eso tiene un costo, y al final del día, nada, hay que encontrar un incentivo económico para que ese desarrollo sea sustentable en el tiempo. Porque si no te pasa, hay casos como UK, que ellos te dicen, no, mira, empezamos, ellos fueron los primeros en arrancar, o de los primeros, y hoy lo están reconfigurando todo porque se les convirtió en un centro de costo y no tienen los incentivos correctos para que se desarrolle, tanto en los bancos como en las fintechs, porque las fintechs 10 años después tampoco quieren pagar algo o un desarrollo de infraestructura que fue mandatorio. Que no les va a redituar. Exacto. Sí les va a redituar, pero si se lo diste gratis 10 años, no tiene el incentivo correcto. Por eso esa es la manera que lo estamos pensando. Bien, muy bien. Quiero preguntarles por algunas cosas puntuales y algunas que subyacen en todo este clima que estamos viendo acá en el FinTech Forum. ¿Qué va a pasar con el CB Corta U en dólares? ¿Es un proyecto que las billeteras puedan tener cuentas en dólares? Eso, mira, todos esos temas nosotros no lo vemos del lado primario de la Cámara FinTech, sino que vemos la estabilidad cambiaria y financiera global de la Argentina. Entonces, cuando la situación macro en materia de reserva, de solvencia de las cuentas públicas, de riesgo país, lo amerite, estamos en condiciones de avanzar con una agenda de ese tipo. Así que no vamos a poner el carro delante del caballo, esperaremos el momento que... en concreto, habría que levantar las normas que quedan del cepo, de restricciones cambiarias, para poder avanzar con eso. Bueno, a ver, los individuos acceden libremente al dólar, pero después hay todo un juego de lo que llamamos arbitraje regulatorio, de gente que encuentra la vuelta a circunvalar, a veces por la banquina, a veces legítimamente las normas. Entonces, eso lo tenemos que mirar con mucho cuidado, porque los argentinos, como hemos tenido 80 años de maltrato de la moneda nacional, nos refugiamos en el dólar. Exacto. Es legítimo, lo respetamos, pero no podemos montar un sistema que genere mucha volatilidad, porque en definitiva eso perjudica a los argentinos. Bien, la decisión reciente de que no operen con dólares las billeteras va en esa línea. Bueno, estamos cuidando las reservas y asegurando un sistema con pilares muy sólidos. Si vamos demasiado rápido, pan para hoy, hambre para mañana. Bien. Las billeteras tenían el canal para acceder a dólares a través del mercado de capitales, que ese es el canal autorizado que tienen. Ese es el canal y el producto que le pueden ofrecer y que lo tienen, lo están desarrollando, un montón de billeteras. Bien, de acuerdo. ¿Qué pasa con el mundo cripto? Por un lado, quiero consultarles desde la visión del Banco Central. Por supuesto, hay un esquema regulatorio que parte de la CNB. ¿Cómo están viendo el panorama cripto en la Argentina? Punto 1. Y punto 2, naturalmente,
en algún momento los bancos van a poder volver a operar con criptomonedas? Pero nosotros, primero lo que advertimos es que hay un cambio en el mundo. El mundo está en una postura en general prohibicionista, está yendo a la regulación. Algunos en actitud mucho más favorable, como el gobierno de Estados Unidos, y otros más reservados, como los europeos o los asiáticos. Nosotros filosóficamente vamos a ir a una predisposición muy favorable al mundo cripto. Eso no es de un día para el otro, y tenés que ver además de qué estás hablando. Probablemente sea más inteligente empezar con el mundo de las monedas estables o stablecoins. Es muy distinto el habilitar como inversión especulativa el cripto o integrar tu capital en cripto o la parte transaccional. Lo que valoramos enormemente es las virtudes de la tecnología subyacente, que es el blockchain. Así que todo esto es la agenda de los próximos meses o los próximos años. Pero también, como lo anterior, está atado a la situación cambiaria general. En algunos de sus aspectos, no en todos, porque vos podrías tener perfectamente algún grado de transaccionalidad en cripto en algún sistema cerrado sin afectar eso, ¿no? Es un tema abierto. Por ahora está el resorte de la CNB, porque así lo dispuso el Congreso de la Nación. En la medida que habilitemos a los bancos en el tema, pasa a ser una jurisdicción compartida en algún punto con el Banco Central, ¿no? O convergente. Bien, recién hablábamos de cómo se va haciendo cada vez más difusa la línea que separa bancos de fintech y ese espíritu de tratar a todas las entidades por igual, ¿no? Que cuando haya servicios o funciones similares tengan la misma regulación. Cada vez se hace más creciente el fenómeno de las fintech que pasan a ser bancos. La principal fintech del país está en ese camino y ya pidió su habilitación como banco. ¿Cómo creen que va a ser ese proceso? Y si creen que va a haber en la Argentina de aquí a poco una porción importante del sistema que sea de neobancos, ¿no? De bancos que no tienen sucursales físicas. Pareciera que el mundo va a eso y Argentina no está siendo parte de ese proceso. Y por otro lado, eso va a llevar a los bancos tradicionales a tener una serie de prácticas comerciales, incorporaciones tecnológicas, hasta su estética, su look and feel, mucho más similar a el mundo de la fintech. Entonces va a ser, a largo plazo va a ser irreconocible tu patrón de origen. Y nadie va a saber cómo comenzó y todo va a estar en el celular. Vos fíjate que Nubank, y lo dijeron recién acá, hablan del banco más grande de la región, y Nubank no es banco. Aún en el fórum de la Cámara Fintech es la sensación de que Nubank es un banco y en Brasil no es un banco, es una institución de pagamento. Claro. Ya no empezás a no distinguir una cosa con la otra. Bien, pero esperan la llegada, de hecho algunas ya lo hicieron, de grandes instituciones de ese estilo al mercado argentino. Sí, pero eso no es solo la tecnología, es el hecho de que Argentina se está transformando en una plaza atractiva para atraer inversiones, ¿no? La consolidación del cambio de rumbo que el gobierno de Javier Milei está planteando va a permitir esos desarrollos. Claro. Y recordemos que todo esto, en definitiva, es para que el usuario tenga una mejor experiencia, que le salga más barato, que lo haga más rápido, que sea más seguro, ¿no? Claro, pero digo, así como hay instituciones, bueno, Revolut es una, Ualá ya hizo el proceso de arrancar como fintech y pasar a ser banco. En 2026, Mercado Pago estaría en ese camino también. Bueno, ya están tramitando la licencia y en buena medida depende del impulso que ellos le quieran dar, ¿no? Y después puede haber otros jugadores internacionales dispuestos a dar ese paso. No quiero cerrar sin hablar del crédito, porque me imagino que está al tope de los objetivos de la gestión, más allá de lo que haya pasado en estos 2 años, más allá de lo que pueda pasar en los 2 años que siguen con la inflación en la Argentina. Está claro que seguimos siendo uno de los países con peor ratio crédito versus PBI. ¿Cómo creen que va a jugar el mundo fintech en el crecimiento y la expansión del crédito en la Argentina? Yo creo que va a tener un rol fundamental, porque el mundo fintech tiene una capacidad de innovar y de llegar a personas que muchas veces son más difíciles de llegar y de onboardear, con lo cual su rol en la inclusión financiera es enorme. Y para eso la apertura de esquemas de Open Finance o de herramientas que permitan generar distintas herramientas para cobrar préstamos, yo creo que van a ser fundamentales. Si no somos el peor país de la región, somos el segundo, y a nivel mundial creo que estamos entre los 3 peores. Claramente para nosotros es uno de los focos más importantes para adelante.
Bien, y en eso también me imagino que la regulación y la supervisión cuenta. Sí, pero lo que más cuenta es la solvencia de la finanza nacional, el equilibrio fiscal que pregona el gobierno. Y esto no es un objetivo central, es un objetivo declarado del presidente de la Nación, que en su visión de que el Estado deje de ser una aspiradora de recursos que expulsa al sector privado, el crédito se lo lleva al Estado y no hay crédito al sector privado, fenómeno que se llama el crowding out, nosotros lo estamos revirtiendo. Es decir, cuando el Estado simplemente está renovando deuda y bajándola, pero ya no pide deuda nueva, eso permitió la expansión del crédito. La expansión fue 100% en pesos en los últimos 12 meses, 130 más o menos en dólares, y en julio con la turbulencia financiera se había aplastado un poco la curva, está retomando, los números que ya tenemos del último mes retoma y va a haber un crecimiento en términos reales del crédito muy importante, pero no es porque la regulación sea mejor, es porque de repente los argentinos empezamos a creer, la gente va aumentando los depósitos, los recursos que iban a título público van a los bancos, les va a convenir porque las tasas caen, prestarlo en el sector privado, y todo eso motiva y alienta la actividad económica. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estos minutos. No, gracias, Fernando. Muy bien, aquí cerramos otro episodio de ARGI, el lenguaje de la convergencia, el video podcast de la Cámara Argentina FinTech, con la presencia de Juan Curuchet y Pedro Inchauspe, directores del Banco Central de la República Argentina, y por supuesto con la voz de primera mano de lo que viene en materia regulatoria y en materia de supervisión para el sistema financiero argentino. Nos pueden seguir en el canal de Spotify y en el canal de YouTube de la Cámara para tener siempre al día todas las novedades del sector. Muchas gracias.